Shalom, mis hermanos, que el eterno Yahweh les bendiga mucho. Vamos a continuar con el estudio de los 144,000 y lo que vamos a hablar hoy es que son amados por el Padre y son escogidos. Muchos hoy creen que Elohim desechó a Israel, sus tribus escogidas, y tratan de encajar los textos en que antes se refería a Israel y que esos versos que habla de una futura Israel es simbólico a una Israel nueva, gentil, y claro, los judíos que acepten al Jesús del cristianismo tienen salvación. Y les digo que es increíble que algún judío se haya vuelto al cristianismo. Yo en verdad no conozco ninguno, pero debe haber alguno que sí. Y que ya comiencen pues a comer cerdo y las cosas prohibidas, ya que el Jesús de los cristianos lo abolió. Y además no hay que celebrar Shabbat, ni las fiestas que el Padre le dio a Israel y todos los extranjeros que vivían con Israel, que se le dio esta misma ley. Entonces este judío deja los mandatos eternos, los que a ellos, al quebrantarlo, le trajo tanta desgracia. Entonces este judío debe tener mucha fe para creer que Jesús, el del cristianismo, que es el mismo Jesús de los católicos, sea el Mesías. Y en verdad es admirable, pero yo creo que sí los hay, pero deben ser muy pocos los que se vuelven cristianos. Les hace más sentido ser mesiánicos, que sí guardan las fiestas y no comen pues inmundo. Y bueno, de judíos mesiánicos pues sí he visto muchos. O sea que muchas veces pues los cristianos dicen que los judíos ellos le van a provocar a celos, pero yo no veo que un judío sea celoso de lo que el cristiano le tenga que ofrecer. Entonces es prácticamente imposible de que tenga celo de un cristiano. Entonces fíjense que también a pesar de esto, no solamente eso, sino que ha recibido del cristiano también rechazo, odio, muerte. ¿Cuántos murieron en las cruzadas, en la Santa Inquisición, bajo Hitler? ¿Cuántas veces lo han expulsado de países que son cristianos? Porque para un judío, cristiano es católico, y lo es porque creen en Cristo. Y la iglesia, pues, pentecostal, la iglesia bautista y todas las iglesias de hoy, pues salieron de la católica con la reforma. Eso no es nuevo y todos lo saben. Entonces, el cristianismo viene de creer en Cristo y quien le presenta a Cristo. ¿Y de dónde viene? Pues es la misma iglesia católica. Y bueno, y hay una historia detrás de todo eso que es bueno que siempre tengamos conocimiento de cómo ha llegado hasta nuestros días. Entonces, muchos creen que la palabra cristiano se usó en la Biblia simplemente porque lo leen en la Biblia, pero no entienden que es una traducción. Entonces, hoy en día pues vemos también, han surgido raíces hebreas que también se le ha despertado, y iglesias que son cristianas, un espíritu de Edom o de Amalek o de Madián, un espíritu que rechaza, que los desprecia y los echa a un lado. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Los seres humanos quieren ser tan intelectuales que quieren buscarle la exégesis, la hermenéutica y todos esos términos que yo no los conozco. Pero fíjense que para alguien que es sencillo, la palabra le es entendida. O sea, una persona que viene y le dice a otro, no, tú no entiendes porque es que tú no te has preparado, tú no has estudiado teología, hermenéutica, exégesis, debes entender los textos. O sea, si tú le presentas un texto que está claro, te vienen con eso, que hay que buscarle el entendimiento. Y se la ponen a uno tan difícil que es como, bueno, mejor deja que sea él el que estudie, porque es así, el ser humano es vago para estudiar. Pero en verdad no es así. La verdad es que las escrituras están abiertas a los que son como niños. Y a esos exégetas se le ha cerrado el entendimiento. Entonces es al revés. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque ellos mismos con su boca profesan su sabiduría.
dicen que sí, que hay que hacer esto, que ellos han estudiado. Entonces, profesando, se han hecho necios. Hay dos tipos de sabiduría, la terrenal, la que es estudiada, la que es buscada, que se ha pasado de boca en boca, que se estudia en los seminarios y en los institutos. Esa es la terrenal. Y la que viene de arriba, que es la del Padre. Entonces, fíjense, la terrenal, esa no es la que tú necesitas, esa teología, hermenéutica, exégesis, etcétera, etcétera. Esa sabiduría que viene de lo alto, Él se la da a los sencillos, a los pequeños. Entonces esa que es la que realmente deberíamos buscar. No nos dejemos confundir, porque el Padre le está hablando a muchos, pero viene el pastor y le dice, pero mire, es que usted no está haciendo la exégesis de esto, mire. No busque esa sabiduría terrenal, porque si usted le pregunta a ese pastor que quién le enseñó esa hermenéutica, exégesis, teología y todos esos nombres, le va a decir que ha estudiado y que está preparado. Y la preparación no la hace el hombre, sino la hace Elohim, Yahweh, quien lo hace a través de su Hijo, en el Espíritu de Santidad, guiándote a toda verdad. Esa es la sabiduría que debemos procurar buscar, pedirle al Padre que nos dé Él la sabiduría, no buscarla entre los hombres, porque los hombres no la tienen. Entonces, Mateo 11:25 dice, Yeshua le dijo al Padre, te alabo, Padre, Elohim del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Escuchen bien, que dice Yeshua que le ha ocultado todo, la revelación se la ha ocultado a los sabios y a los inteligentes. Usted puede ver a alguien muy elocuente hablando. ¡Wow! ¿Cuánto sabe de la Biblia? Pero no tiene revelación. Porque la revelación es para los niños y para los sencillos. Esos que no se están jactando de lo que saben. En 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No entiendo por qué no toman esta palabra y la aplican a su vida. Hágase el ignorante. Aquel que se cree ser sabio, hágase el ignorante, para que entonces llegue a ser sabio. O sea, que no era sabio nada. Era sabio, pero terrenalmente. Inteligente y sabio, pero sin revelación. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la revelación que el Padre nos quiere dar, porque Él está buscando corazones que estén dispuestos a recibir. Pero el problema es que los corazones no están muy dispuestos a recibir. Y entonces vienen estos exégetas hermenéuticos y todo lo demás. Y cuando la persona está buscando esta revelación y la está encontrando, le dicen, no, es que usted está mal, mira lo que dice aquí. Entonces, vamos a buscar la revelación que está designada para los sencillos, revelada a los niños, como dijo Yeshua. Entonces, vamos a ser sencillos, ¿verdad? Como niños para entender las Escrituras. Y entonces, comenzamos con la promesa de Yahweh. Todo esto lo estoy diciendo porque esto está abierto para los sencillos. Para poder entender este mensaje, tienen que ser como niños. Entonces, lo que Él promete, Él lo cumple. En Romanos 11 dice Pablo, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Yo pienso que solamente con este verso es suficiente para ni siquiera tener que seguir buscando y entender que Él no ha desechado a su pueblo. ¿Saben cuántas personas, exégetas, hermenéuticos y todo lo demás dicen que Él desechó a Israel? Y entonces, ¿cómo es que están entendiendo las Escrituras? Entonces, aquí dice, en ninguna manera, no. Es su pueblo, Israel, Jacob, las 12 tribus. Él les hizo la promesa de salvarles. Y Elohim no es hombre para mentir. Entonces, fíjense que la pregunta es que si Él ha desechado a su pueblo. ¿Y cuál pueblo? Ha desechado a su pueblo, o sea, sigue siendo su pueblo. ¿O cuándo dejó de ser pueblo?
En Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. O sea, escrito está, se va a cumplir, Yahweh no miente, Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjense, está hablando de un Israel salvo, pero claro, no nos referimos a todo el que ha nacido en Israel, o el que dice ser Israel, porque la misma escritura nos dice que son los que son llamados por la promesa, son considerados el Israel, que Yahweh ha prometido salvar. Todo aquel que es llamado por Isaac, por la promesa. Entonces, ese es otro tema. Pero aquí lo importante es entender que Israel tiene salvación, no que ha sido desechado, para poder entender que los 144,000 son elegidos y son amados. Ok, está claro el texto. En el verso 28 dice en cuanto a la elección, o sea, Israel, porque ellos lo consideraban enemigos, claro, no creen igual que yo. Pero fíjense que hay una promesa de salvación. En cuanto a la elección, o sea, son elegidos, son amados por causa de los padres. Aquí vemos tres cosas. Primero, son elegidos. Segundo, son amados. Y tercero, por causa de la promesa que se le hizo a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, son elegidos, son amados. Ahora, ¿era especial Israel como para que Elohim hiciera esto a un pueblo que no se lo merecía? ¿Eres especial tú? ¿Te mereces esa misericordia? ¿Te mereces esta salvación tan grande? Piensa. ¿Es especial la iglesia tal o cual por encima de las demás? No, porque nosotros tenemos la doctrina correcta. Somos los santos, somos los elegidos. ¿Te mereces eso? Mira lo que le dice el Padre a Israel. Deuteronomio 7:7. Yahweh no los prefirió a ustedes, no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos o más grandes que los demás. Al contrario, Israel era la más insignificante de todas las naciones. Él se pudo buscar una nación grande, una nación que quizás iban a ser más obediente o mejor, pero no. Él se buscó la más insignificante de todas las naciones. Entonces fíjense que en este Deuteronomio 7:7 dice, Yahweh no puso su amor en vosotros, ni os escogió o los eligió o los prefirió, ¿verdad? Fíjense que están los dos elementos, amor y elección. Entonces, Él los amó, Él puso su amor, Él los eligió, especial tesoro. Si ustedes me sirven, será mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Entonces, y seréis un reino de sacerdotes. Eso ya lo estudiamos anteriormente. Entonces, Él nos amó primero. Nada hemos hecho. Con amor eterno, Él ha amado a Israel. Y por eso le extendió su misericordia. Ser parte de los 144,000 no es ser alguien especial. Más bien es ser insignificante y menos que los demás para poder así glorificar su nombre. Es así, no es nada especial. Es ser insignificante para los demás, entre todos los demás. En 1 Corintios 27-29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte. Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que nadie, no, ese no, esa no. ¿Qué va? La gente busca grandezas
Pero Él escogió a lo vil y menospreciado para deshacer a los que se creen algo. ¿Qué parte de esto no podemos entender? Hermanos, es así. Si lo mira desde el principio, es así. Él no cambia. Entonces, si queremos saber el final, vámonos al principio a ver qué ha pasado para poder entender todas estas cosas. La jactancia es la manifestación externa del orgullo interno del hombre. Y el orgullo ha sido la causa de todos los males y miserias que existen en el mundo. El orgullo, la jactancia. Yo soy estudiado, yo me gradué, yo soy pastor, yo sé de esto. Eso es jactancia, orgullo. Eso no cabe delante del Creador. Cuando el ángel le aparece a María, Miriam, le dice que ese hijo que ella iba a tener, Yeshua, salvaría a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, la pregunta es, ¿a cuál pueblo conocía María? ¿Un pueblo nuevo, gentil? Yo creo que ella sí entendió lo que le quiso decir. ¿O María no entendió? Porque María sabía, Miriam, que es su nombre real, que todo esto era profético. Por eso cuando lleva al niño después de los días de la purificación, conforme a la ley, porque guardaban la ley, Simeón, un hombre piadoso, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense, interesante, ¿no? El Espíritu Santo estaba sobre él cuando el bebé fue llevado al templo. Y todavía Juan el Bautista no estaba predicando. O sea, el Padre había revelado lo que él iba a hacer por medio del Espíritu Santo. Y le dice en Lucas capítulo 2, 30 y 32, Simeón le dice, ¿por qué han visto mis ojos tu salvación? Despídeme en paz. Ya, él dijo, ya, yo me puedo morir. La cual, escuchen esto, has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz, escuchen cuál es la salvación. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí está hablando de dos cosas diferentes. Primero, la luz para revelación a los gentiles, que eran los gentiles, la gente que no conocía a Elohim, ninguno. Luz para ellos. Y gloria a tu pueblo Israel. ¿Por qué gloria al pueblo de Israel? Porque Yahweh escogió un remanente de Israel para él gloriarse. Porque la gloria es de él. A él le pertenece. Romanos 9:27 dice, y también lo habla en Isaías, lo vamos a ver, dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. En Isaías 10:22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él se convertirá, la destrucción acordada rebosará justicia. Los 144,000 son el remanente de Israel, son escogidos, amados por causa de los padres, con un propósito de gloriar al Eterno. La historia se repite. Él no se gloría en los muchos, sino en los pocos. Aunque el propósito es traer justicia y salvar a muchos. Isaías 49:3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Escuchen esto. Siervo, en ti me voy a gloriar. Escogido, siervo, Israel, en ti me voy a gloriar. Entonces, estamos entendiendo, ¿verdad? Que hay un propósito en todo esto. Él trabaja con los pocos. Miremos la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 7, Gedeón tenía un gran ejército. Y él le dice en el verso 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel, o sea, que se quiera llevar la gloria contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Entonces muchas veces estamos buscando los muchos, o estamos buscando donde hay grandes multitudes, pero Yahweh está trabajando en los poquitos, pequeños rebaños, en los pocos, para gloriarse Él. Entonces, finalmente, conociendo la historia de Gedeón, Yahweh los salvó solo con 300.
y eran 32,000. Si nos ponemos a calcular, es un 1% de la cantidad. Era lo que Elohim usó para él glorificarse y él darle la victoria. Pues de la misma forma, hay un remanente por gracia que él ha separado para él, como los 7,000 de Elías. Él lo ha hecho por gracia solamente. Ninguno de nosotros no merecemos esta salvación, ni tampoco los 144,000. Isaías 49:6 dice del siervo escogido, Yeshua: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí vemos dos cosas otra vez importantes, similar a lo que dijo Simeón cuando vio a Yeshua cuando era un bebé en el templo, en Lucas 2, que decía que luz para revelación a los gentiles, ¿verdad? Y aquí dice, te di por luz a las naciones, a los gentiles. Y dijo Simeón, gloria a tu pueblo Israel. ¿Y qué inicia Isaías 49:3? Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y el siervo escogido para esto es Yeshua, que dice que levantará las tribus de Jacob y restaurará a Israel. ¿Ven cómo está claro esto? Si los exégetas de hoy miraran como un niño, sin tantos elementos terrenales de interpretación, de estudio, de análisis, de tanta sabiduría terrenal, entendieran la sencillez del mensaje. Pablo entendió bien todo esto y trabajó día y noche al entender el misterio de los gentiles. Él sabía que las ovejas estaban entre los gentiles. En Hechos 26, 6 y 7 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus. Sirviendo día y noche por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Las tribus se le había hecho esta promesa. Está escrito. Por eso decía, leímos ahorita, escrito está. Vendrá Sión. Vendrá Sión el libertador y dice que quitará el pecado. Entonces estaba escrito todo esto y hay montones de profecía. Entonces, pero hoy muchos no logran entender. Pero dice la palabra que los escogidos entenderán. Podríamos pasar horas mirando textos sobre las promesas de la futura restauración de Israel, pero creo que con lo que le he dado hoy es suficiente. Solo quería hacer ver en el tema que los 144,000 son de las 12 tribus de Israel. No han sido desechados, son elegidos y son amados por causa de los padres, que Yahweh se va a glorificar usando solo a este remanente para salvar también a la gran multitud mixta, los cuales también alcanzarán misericordia. Acuérdense que los 144,000 son 1%, una primicia de la gran cosecha. Estos 144,000 no son nada especiales, son personas que al contrario, comunes. Yeshua siempre busca gente común. Es Él quien los prepara, quitándole toda mentira de su boca, purificándoles y haciéndoles nacer de nuevo por la palabra de verdad. Por eso muchos no piensan que son parte de este remanente. Es como que imposible, y es porque siempre se ha vendido la idea de que los 144,000 son un grupo especial, superhéroes, son tan espirituales o algo muy grande. Todo lo contrario, si vemos cómo Elohim siempre busca lo poco, lo sencillo, lo que no tiene mérito, y allí Él pone sus ojos. Muchos creen que ser grandes exégetas, predicadores, evangelistas por muchos años, pastores, lo ponen en un lugar especial. Al contrario, el que quiera ser grande, hágase servidor de todos. Nadie se jacte en su presencia. Hoy hay mucha jactancia. Los 144,000 no buscan su gloria. Y es que no tienen ninguna. Así los ha querido el Padre. Así los ha elegido para Él glorificarse. No porque sean grandes o muchos, sino recuerden, porque son insignificantes. Qué increíble, ¿no? Aún así, muchos no entenderán este mensaje. Hay demasiados sabios hoy. Les comparto estos temas porque nos enseñan muchas cosas. No tengo toda la información, pero lo que voy entendiendo en mi humanidad
y lo que el Padre me va dando, les expongo con las mismas escrituras. Seguimos buscando su verdad, seguimos caminando, aprendiendo. Los 144,000 son amados y son elegidos, como le dijo Yeshua a sus discípulos en Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Que el eterno Yahweh me los bendiga mucho. Shalom, hermanos.